poner en común qué es lo que entendemos por patrimonio, sobre todo porque es un concepto que aunque ha estado ahí siempre, se ha perfilado recientemente, que es lo del patrimonio inmaterial, y para las personas que llevamos mucho tiempo trabajando en la recogida de materiales y documentando, a veces nos parece como que está poco definido lo que es el patrimonio. O sea, parece que es un cajón desastre donde cabe de todo. Nosotros siempre contamos la anécdota de que cuando te dedicas a la recogida de material etnográfico, la gente de tu entorno, yo qué sé, cualquier cosa extravagante, cualquier objeto extravagante o algo que les aparezca en la casa, dicen, esto para ti que te gustan estas cosas. Y a lo mejor es un video antiguo, no sé cómo decirlo. Cualquier cosa que sea inclasificable parece que entra dentro de esto, ¿no? Y esto que podría ser anecdótico, cuando uno comprueba qué es lo que desde las instituciones se está entendiendo últimamente por patrimonio inmaterial, o a qué se le da el marchamo ese de patrimonio inmaterial, pues parece que sí, que seguimos un poco en esa onda de patrimonio inmaterial es todo lo que no sabemos encajar en otro sitio, que esté ya definido. Bueno, es decir, la parte que puedo aportar yo, no tanto por mi experiencia personal, sino por una experiencia colectiva junto con otras personas, tiene que ver con esa parte de la salvaguarda de lo que es una cultura que está, yo diría que ya no en retroceso, sino desaparecida. O sea, lo que nosotros hacemos es como una especie de arqueología de lo reciente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es decir, los arqueólogos lo que hacen es desenterrar el pasado, un pasado que ya no está, y entonces trabajan sobre los testimonios o los testigos muertos de cosas de hace mucho tiempo. Y nosotros trabajamos sobre un testimonio que no está muerto del todo, porque es un testimonio que viene a través de la memoria de la gente. Eso sería lo que sería más el testimonio oral que se recoge, pero a la vez ahí también se cuelan muchas cosas que no son tanto patrimonio inmaterial. Si pensamos, por ejemplo, yo que me dedico más, o sea, que en mi campo específico es el de la indumentaria, cuando a mí me sacan un refajo de un arca, eso es patrimonio inmaterial, porque es un objeto que va a estar ahí y que puede llevar en ese arca 100 años desde la última vez que se utilizó. Pero ese objeto tiene un contexto, porque ese objeto está conservado en una familia y es la ropa que llevaban sus antepasados, y normalmente cuando esa familia lo ha conservado asociado a una historia. A lo mejor solo es saber cómo era el nombre que se le daba a esa prenda. Dice, pues mi madre y mi abuela esto le llamaban el manteo, o el manteo colorado, y normalmente si lo has conservado con esa historia aparejada, que es, mi madre me contaba que esto se lo ponía pues, para cuando llovía, o para ir al campo, o para ir a misa, o que era de su abuela y que le llegó porque era el que se puso en la tarde del día de la boda, lo que sea. Todo eso es la parte inmaterial, gracias, que es lo que, si no lo registramos, desaparece lo que le da sentido y contexto a ese objeto. Eso es lo que... y esto, para los que empezamos a hacer trabajo de campo en los años 80, que todavía estaba viva la generación que mofeó antes de la guerra civil, así es como lo resumimos, que fue el cambio brutal en los modos de vida, queda muy patente si continuamos haciendo el trabajo, ¿no? Es decir, como el tipo de información que recogíamos en aquel momento no tiene absolutamente nada que ver con la que podemos recoger ahora. O sea, ahora mismo la memoria que tiene una persona de 65 años, de 70, es que yo tengo 57. Entonces está mucho más cercana a haberse criado ya con la radio, con la tele, etcétera, y con esa manera de recibir la información o la cultura a través de medios de comunicación de masas, que no tiene nada que ver. Cuando hablamos de cultura tradicional, hablamos de la cultura... Pregunto yo, ¿qué es la cultura tradicional? O sea, ¿qué entendemos por cultura tradicional? Para no hablar yo solo, ¿no? Pregunto para que me contestéis. ¿Tiene que ver con la tradición oral? ¿Pero qué es la tradición oral? ¿Sabes? ¿Qué pasa de lo que ha oído en el ambiente de comunidad, familiar? Claro, es decir, bueno, un poco siguiendo lo que estaba apuntando Mario, ¿no? Se transmite
Pero ¿qué es lo que se transmite? O sea, ¿qué es la transmisión oral? Conocimiento, ¿no? Aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo aprendemos a hablar? Escuchando. O sea, aprendemos a hablar que según se nos va formando el cerebro. Nadie es consciente de cómo ha aprendido a hablar. Salvo alguna persona que haya tenido unas circunstancias especiales, ¿no? Pero en general nadie es consciente de cómo aprende a hablar su lengua materna, ¿no? O sea, es decir, todavía hay una parte crucial de lo que somos los seres humanos que se sigue aprendiendo por transmisión oral. La transmisión oral es el medio por el que la especie humana ha transmitido la cultura, y la cultura es nuestra arma. Que nosotros no tenemos ni cuernos, ni unos dientes que inyecten veneno, ni corremos especialmente rápido, ni tenemos un caparazón, ni nada que tienen otras especies de animales para defenderse, para sobrevivir. Nuestra arma de supervivencia es que somos seres sociales, que nos comunicamos, que nos vemos reflejados los unos en los otros y que necesitamos la comunidad, y una comunidad que transmite de cerebro a cerebro. Así como se ha transmitido a lo largo de la historia las armas de supervivencia y lo que ha hecho que nos hayamos extendido por el planeta hasta el punto de que casi lo hacemos reventar. Porque solo estamos en todas partes, nosotros, las bacterias y los virus. El resto tienen limitado por las circunstancias. Nosotros hemos llegado a todas las esquinas, quitando los polos, hasta en el desierto sobrevivimos, ¿no? Y eso es gracias a que tenemos esa capacidad de comunicar experiencias de cerebro a cerebro. Eso es la transmisión oral. ¿Qué ocurre? Que muy recientemente, es decir, la sociedad moderna tiene otras vías de transmisión. Lo normal ahora es que tú te críes con tus padres, pero cuando llegas a una determinada edad, los núcleos familiares, sean como sean las familias, delegan esa transmisión del conocimiento en una entidad suprafamiliar, que serían las estructuras estatales, sean como sean cada una. Estoy hablando de la escuela, ¿no? Y la escuela unifica esa transmisión del conocimiento. Es otro paradigma completamente distinto, pero eso es algo que hasta hace muy poco solo accedían a ello las clases muy poderosas, una minoría de la sociedad. Además, si pensamos, por ejemplo, cuando estudiamos en la escuela la historia del arte, la historia misma, etc., ¿qué estamos estudiando cuando estudiamos las dinastías de los reyes? O cuando estudiamos, yo qué sé, el concepto del el arte gótico, el arte románico, etcétera, etcétera. Estamos estudiando algo que corresponde a una parte mínima de la sociedad. Incluso aunque toda la población entrase en una catedral gótica, si nos colocamos en el año 1200 y pico, 1300 y pico, por ir un poco más al gótico, está claro que contemplando una catedral gótica no vamos a entender cómo vivía la gente aquí mismo, por ejemplo, en este entorno, ¿no? Entonces, digamos que el estudio de la etnografía lo que intenta es salvaguardar esa historia de la gente que no entra en los libros de historia, pero que era la mayoría, que ha sido históricamente la mayoría de la población. ¿Qué ocurre? Que esa gente ha pasado a lo largo de la historia de forma anónima. Porque cuando estudiamos las crónicas de los reyes, esas son crónicas pagadas por los reyes para dejar constancia de sí mismos. Cuando vamos al Museo del Prado, vamos a ver reflejado ahí la historia o el pasado de esas clases poderosas. Pero la gente normal va a aparecer en un segundo plano. Es muy tarde cuando aparece la gente normal, en el siglo XVIII, es cuando vamos a pensar en los cartones para tapiz de Goya, que de repente deciden los reyes que es gracioso tener, decorando los palacios, escenas de la vida popular, un poco idealizadas, porque todo el mundo está feliz, todo el mundo está contento, y por esa ventana se va colando cómo vivían otras personas, cómo vivía otra gente. Entonces, nosotros tenemos que acudir a fuentes más indirectas, ¿no? Incluso eso es una tendencia ahora mismo en la arqueología y en la historia. Ahora mismo, si habléis con una persona que estudie el periodo, yo qué sé, los romanos, va a estar mucho menos interesado en la guerra de las Galias, de César, etcétera, que en saber qué significaba ser un panadero en Roma. ¿Qué significaba ser un esclavo? ¿Qué significaba ser una prostituta en Roma, por ejemplo? ¿Cómo vivían? Porque al fin de cuentas eso era el tejido social. Y eso era lo que configuraba la Roma cuya herencia recibimos nosotros. Porque yo ahora mismo estoy hablando en un latín evolucional. Es decir, seguimos teniendo un montón de cosas.
con un montón de cosas más, ¿no? Pero eso que suele ser una especie, la hermana menor de la historia, que es como la etnografía, pensad que la etnografía no está en la academia. No está está la antropología desde otro punto de vista, pero la etnografía es como la hermana menor y es la salvaguarda del pasado, de la historia, de todos nosotros. Porque no creo que haya aquí sentado ningún marqués, ni ninguna duquesa, ni nadie, ¿no? Es decir, y la historia del entorno en el que vivimos. O sea, si nos damos una vuelta por Serrada, vamos a ver las casas de los pastores. Vamos a ver un paisaje que generaron labradores, la gente que tenía que sobrevivir con lo que sacaba de la tierra, de una tierra tan dura como esta, especialmente, tan ingrata, tan cicatera como esta, cada día, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que centraría, a dónde vamos a ir. Pero claro, nosotros hay una parte que sería un primer nivel, que sería ese registro de la tradición oral. Que eso es lo que ha venido de generación en generación, pero eso, hay mucho mito también con esto, ¿no? Es decir, parece como que no, es que esto es todo ancestral y tal, como si no hubiera sufrido evolución la gente. Claro, por supuesto que lo que recogemos es el último estado de una rueda de transmisión que sí que es milenaria, pero es el último estado. Porque desde el momento en que entra un tractor, la rueda milenaria ya se corta. Mirad, yo vengo de Soria, porque estamos preparando una exposición en un museo que hay en Morón de Almazán, para el año que viene, de indumentaria de todo el sistema ibérico, desde Burgos hasta Valencia. Son 10 provincias. Una barbaridad, o sea, una barbaridad. Y hemos estado haciendo las primeras fotos del catálogo. Mientras estábamos allí, nos trajeron unas piezas de un pueblo de Soria, de Villar del Ala, porque vamos a poner un traje de estezado. El estezado era una manera que tenían de vestir los pastores con piel estezada, que se da en unas zonas muy concretas, que tienen que ver con la cañada que iba desde Soria, entraba por el puerto de Somosierra e iba fundamentalmente a La Serena, Extremadura. También iban al Valle de Alcudia, pero esa forma de vestir pastoril solo se encuentra en esa zona de Extremadura, de Badajoz, en la parte de Segovia y de Madrid y Guadalajara, que está en el entorno de Somosierra, y en las tierras altas de Soria. O sea que está claro dónde, porque era el extremo de verano, que es Soria, la zona de paso obligatorio, que es todos los ganados pasaban por el puerto de Somosierra y normalmente se esquilaban en el rancho de Buitrago, que es uno de los ranchos de esquileo más grandes que había en toda España. Y muchísima gente de todo este entorno, muchísimos pastores, porque sabéis que el ganado que era propio en todos estos pueblos era una parte muy pequeña, que era para el lado de casa. La gran mayoría de las ovejas buenas que había en esta zona eran del infantado, de los duques del infantado. Entonces era muy común que los pastores se empleasen a jornal en ir a Extremadura, en viajar a Extremadura, en invernar en Extremadura y que volvieran. Entonces, no os lo tengo que explicar. Casi toda la economía de esta zona se basaba en la ganadería y un poco menos en el cultivo de lino, que era muy poco, pero de mucha calidad, el que salía de aquí. Entonces, eso hace que esas prendas de estezado se puedan recoger aquí, se puedan recoger en la zona de Soria y en Extremadura. A través de eso, del estudio de esa indumentaria, también podemos acceder a la historia. Si yo lo comparo con dónde tenía ganado el duque del infantado, que sería la historia de los grandes, va a estar relacionado con la historia de los... no quiero decir los pequeños, pero sí, los que estaban más apartados en la vida, ¿no? Y si uno va buceando en esos documentos de los que sí dejaron registro, los que podían dejar registro, lo va a poder ir relacionando, porque a lo mejor hay un contrato de esquiladores o de pastores de fulano, de mengano, de perengano. Si yo solo leo el registro del ducado del infantado, lo que voy a encontrar es un dato frío, pero si le pregunto al vecino de aquí, que me va a contar cómo iban hasta Madrid, cómo dormían en lo que es ahora la Plaza de Castilla, que era lo que llamaban el Hotel del Negro, pero que dormían ahí en el campo. Cómo llegaban cómo invernaban en Extremadura, cómo procuraban comprar pieles de cabra y por el camino las iban estezando para hacerse ellos mismos los chalecos, etcétera, etcétera. Todo eso se va enlazando y esa historia fría de los libros se va humanizando. Y además hay algo en la historia de la gente que vivía de la tierra
todo varió muy poco. Se puede decir que la variación desde el Neolítico o sea, en lo esencial no varió. Y esto, como ya veis que me voy enrollando, os lo contaba porque vino una persona y nos trajo un chaleco destezado, precioso, de los que me han hablado mucho por aquí, pero que casi no los he visto porque se perdieron, se gastaron tanto que se perdieron, pero allí como los llevaron hasta más tarde, yo puedo ver allí lo que aquí ya no he visto. Un costurero de pastor, de piel estampada también, porque claro, los pastores tenían que coser, con un trocito de bayeta colorada y la aguja clavada y el alfiletero de hueso, la honda de esparto, también para tirar al ganado, y un morral, que como lo vamos a poner en la exposición y en el catálogo ya lo veréis, es que me estoy acordando y me emociono. O sea, desde cuando me trajeron me emociono y me estoy emocionando otra vez, disculparme. Estaba el morral de piel, con una tira de madera tallada a punta de navaja con sus iniciales, y luego un montón de flecos de cuero con cuentas de hueso. Es que es como lo que aparece, yo que sé, en la cueva de los murciélagos o algo así. Es algo que si te lo enseñan, puedes entender a través de un objeto que probablemente lo hicieron en los años 20, le insufla vida a lo que el arqueólogo de la prehistoria encuentra en una cueva, pero que no sabría interpretar si no fuera porque hay algo que ha continuado rodando durante todo el tiempo. Porque cuando uno ve una rueca que aparece en un yacimiento antiguo y ve que es un palo exactamente igual que las ruecas de las que me estaba hablando tu madre, o sea, ahí es donde encuentra la importancia y la trascendencia que tiene el salvaguardar el registro de esa memoria. Porque en el momento en el que esas personas que tienen la memoria en la cabeza desaparezcan, si no lo han transmitido, se acabó. Eso no está en los libros. Eso no está en ningún sitio. Está en la cabeza de las personas. Hay una cosa que comentamos siempre cuando conoces a una persona que, pues, por la red de contactos que vas estableciendo, y es la primera vez que ves a esa persona y te sientas y le das a la grabadora y preguntas con un poco de método. También les voy a hablar un poco del método, de cómo hay que hacer las cosas para que los datos sean útiles después, no solo a ti, sino a quien venga detrás. Siempre te quedas pensando, ¿qué habrá ahí dentro? ¿Qué habrá en la cabeza de esta persona? Porque son todas las vivencias de una persona, y para esa persona son simplemente pues sus vivencias. Es decir, a lo mejor son anécdotas de mi hermana esto, me pasó esto con mi madre, pero tú lo que vas extrayendo a través de la vivencia es todo eso que era más general de esa vida que se ha ido. Y te pueden estar contando el hambre que pasaba, pero para salvar ese hambre decían, pues a lo mejor por la tarde me tenía que ir a cazar un pájaro para comer algo, para merendar, tal, y te va a explicar cómo lo cazaban, y cómo lo hacían, y dónde estaba el pájaro, y por qué los pájaros estaban en esa zona, y por qué en esa otra zona no, y por qué se iba en ese momento del año a esa zona a cazar el pájaro y en otra no, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo se va ramificando. Entonces ya, así un poco contándolo, ya os he hablado de cuáles son las claves de cómo creemos que se debe abordar el trabajo, que no sea simplemente sentarse y decir, Guarete, cántame las jefecillas de tal. Eso sería lo que haríamos con 15 años más o menos, ¿no? Pero no es decir, para que sea útil, para que sea efectivo, tiene que haber primero una base formativa previa. También os pongo un ejemplo. Cuando yo salía siendo un crío por aquí, por esta zona, y preguntaba cuestiones de indumentaria, pues yo preguntaba un poco elementalmente, y lo que sabía apuntábamos en una libreta. También hay que ponerse en los años 80, que lo teníamos que grabar todo en cintas, y las cintas se te podían gastar, con lo cual, por ejemplo, era muy común cuando estás recogiendo romances o canciones, solo darle al play, o sea, al rec de grabar en el momento que la persona va a cantar. Ahora no hacemos eso. Ahora ponemos la grabadora y dejamos, porque todo lo que te va contando entre canción y canción también es pertinente. Es todo lo que le da ese contexto. Vuelvo a lo de la arqueología. Un arqueólogo te va a decir, el contexto lo es todo, es el 80% de la pieza. A mí me parece una vasija griega de un coleccionista que ha pasado de colección en colección, y por muy buena que sea esa vasija,
yo estoy limitado en la interpretación. La puedo analizar desde el punto de vista formal, técnico. Puedo situarla, datarla más o menos estilísticamente, pero yo no sé de dónde ha salido. Con lo cual, ahí se queda la información que puedo extraer. Sin embargo, no es lo mismo que esa vasija me aparezca en el Peloponeso, en Grecia, que si de repente me aparece en una excavación en Almería. Porque si aparece en Almería, me está hablando también de que había un comercio y yo me voy a empezar a preguntar por qué, cómo llegaba eso ahí. ¿Qué clase de influencia? Y me va a ilustrar, porque si veo de repente que en ese yacimiento arqueológico de Almería hay una serie de rasgos que tienen que ver con las culturas del oriente del Mediterráneo, la vasija griega también me va a apoyar ese... Bueno, pues a nosotros nos pasa lo mismo también. Para mí no es lo mismo encontrar yo qué sé, un manteo, un refajo en el Rastro de Madrid. A lo mejor está en perfecto estado de conservación o tiene una ornamentación espectacular. Para mí es más valioso encontrarme un refajo remendado o apolillado o incluso en una cuadra, en una cuadra de aquí de Serrada. Y si está la familia y me dice, anda, pues esto era el manteo de mi abuela, que lo teníamos aquí para tapar la mula o lo que sea. A partir de ahí, yo tengo muchísima, a mí se me ilumina el mundo, yo tengo muchísima más información. Eso, o sea, tiene muchísimo más valor como documento histórico de un determinado colectivo. Y eso es en lo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, es decir, ahora os hablo de lo que es un trabajo intencionado de registro. Hay un montón de variables que hay que tener en cuenta. Nosotros cuando vamos a los pueblos no tenemos un vínculo no es lo mismo ser un forastero que viene a preguntar que ser alguien de dentro del pueblo. Y a veces ser alguien del pueblo puede ser un obstáculo. Porque no se te abre igual A veces siempre decimos cómo nos cuesta encuestar, como decimos nosotros, a nuestros propios familiares. Porque no te ven de la misma manera que como cuando viene alguien de fuera, que parece como si eso le estuviera otorgando una importancia distinta. Coño, han venido de Madrid a preguntarme esto, ¿no? Han venido También os pongo un ejemplo reciente. Yo ahora estoy haciendo el trabajo para esta exposición en Guadalajara y en Cuenca. Son provincias que están muy inexploradas. Pero sí que he entrado en contacto con algunos grupos que habían hecho trabajo y decían, no, es que la gente de la sierra en Cuenca es muy cerrada. Parece que la gente de la sierra es cerrada en todas las provincias de España, ¿no? Bueno, es que los serranos tal, es que no van a querer tal. Pues cuando hemos llegado nosotros diciendo, no, venimos de la Diputación de Soria para un museo, parece que vengan de fuera, abren las arcas, ¿no? Porque esto ya no es el que viene del pueblo de al lado como a quitarme lo mío, sino que esto hay mucha casuística diferente, ¿no? Pero eso es una variable que hay que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, ¿cómo abordaría yo o cómo lo hacíamos al principio, el llegar a un pueblo en el que no conoces nada y tienes que preguntar por la calle, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 no era como ahora mismo todo el mundo sale de la tele. Entonces ya no da tanto miedo un móvil, una cámara, una grabadora, pero yo recuerdo una vez que llegamos a La Iruela, que sería el año 88, y las mujeres se escondían. O sea, las mujeres de La Iruela con sus faldas fruncidas y el pañuelo se escondían, no sé cómo explicarlo, como si hubieran venido unos invasores, que en cierto sentido lo éramos, ¿no? Si bajarse del coche era como invadir. Eso también provoca mucha reflexión acerca o sea, cómo estás interviniendo tú en eso, ¿no? Entonces, ahí hay algo que te surge lo primero, que es el respeto. Lo que tiene que regir toda tu acción cuando vas a recoger es el respeto. Y el respeto empieza por respetar que una persona no te quiera transmitir su conocimiento. Porque tú vas a importunar a esa persona. Y a veces lo pienso y digo, bueno, yo si a mí vinieran un sábado a las 5 de la tarde a mi casa a decirme que les cantara, pues yo no estoy seguro de que les abrieran la puerta. Entonces, he de decir que después de 30 y tantos años de trabajo en esto, me sigue sorprendiendo la generosidad de la gente. La infinita generosidad de la gente. La buena disposición, ese momento en el que conectas, y esto es importantísimo, y la persona se da cuenta de que algo de idea tienes de lo que estás preguntando. Es decir, que tú no vas ni a reírte, que no vas y que no eres ignorante del todo. Y aquí entramos en otro punto esencial, que es esa documentación previa que tienes que tener. Pero claro, ¿cómo lo haces? Pues normalmente lo que tienes que saber primero es
¿quién ha estado antes que tú haciendo ese mismo trabajo? Porque esto no es una cosa de antes de ayer. O sea, el patrimonio de tradición oral, sobre todo lo que es el cancionero, el romancero, etcétera, normalmente a estas alturas siempre ha llegado alguien a explorar antes que tú. Entonces tu obligación es buscar esa documentación, buscar todo lo que esté publicado previamente y ver qué es lo que encontraron. Y si no lo hay en ese mismo sitio, ver lo que se ha encontrado en el entorno inmediato. Vas como abriendo un poco el círculo. Y si no hay nada absolutamente, intentar buscar paralelos para saber qué es lo que puede haber, porque las culturas tradicionales no son una cosa exclusiva de cada sitio. Es una manifestación local de cuestiones generales. Lo mismo que a mí me gusta siempre utilizar el símil del propio lenguaje. Todos hablamos en castellano, en español, pero tenemos diferentes acentos y a veces matices que no son los mismos en zonas muy cercanas, porque no se habla lo mismo en esta parte de la sierra que bajando un poco hacia la campiña. Y si de aquí del Jarama hay pequeñas diferencias en el tonillo, en los dejes que ayudan a identificar. Y ya no digamos si se vamos a la parte del Tajo y el Tajuña, como si fueran sitios diferentes. Todo eso va generando pequeñas, lo que llamamos las variantes, que son las que tienen sentido en la recogida de la tradición oral. Porque a veces te dicen, pues visto una camisa, vistas todas, visto un refajo, vistos todos. Cuando le preguntaban a Ramón Menéndez Pidal, que es el padre de los estudios del romancero, cuál era la versión primigenia del romance de Gerineldo, por ejemplo, decía, es que el romance de Gerineldo no existe en ningún sitio. El romance de Gerineldo es la suma de todas las versiones que se han recogido del romance de Gerineldo y de todas las que se podrían recoger y de todas las que se podrían generar. ¿Por qué? Porque el romance de Gerineldo probablemente la primera formulación fue de un poeta, de un autor que escribía para el pueblo, es decir, pero desde el momento en que empezó a rodar de boca en boca, se empezó a modificar. Porque en una cultura que es una cultura ágrafa, es decir, que no escribe y que todo el conocimiento lo tiene que transmitir, y las historias, y la poesía, y las canciones, y todo, de boca a boca, y que lo transmite a través de la narrativa rimada, que es lo que es un romance, porque es mucho más fácil recordar la historia si está estructurada en versos regulares y con una rima constante que se la tienes que contar en prosa. Desde el momento que va pasando de una cabeza a otra, cada cabeza de cada ser humano que ha cantado, que ha aprendido, que ha repetido ese romance, en el momento en el que una palabra le faltaba, o no le gustaba, o esas pequeñas tradiciones de la memoria, la iba completando y le iba puliendo. Porque lo que tenía era un esquema, que era verso, octosílabo, y en el caso del romance de Gerineldo, la rima es enío. Gerineldo, Gerineldo, mi camarero pulido. ¿Quién te tuviera esta noche 3 horas a mi albedrío? Ya sabemos que tiene que ser enío todo el tiempo. Pero a lo mejor yo he sustituido mi camarero pulido por mi camarero querido. ¿Quién te tuviera esta noche? Y en lugar de 3 horas a mi albedrío, como no sé lo que es el albedrío, porque es una palabra antigua que ya no sé lo que es, 3 o 4 horas conmigo. Luego mi hija o algo que me auto se la aprende y dice, ¿quién estuviera esta noche 3 o 4 horas contigo? Paso de conmigo a contigo. Y así va rodando y se va puliendo y se va puliendo. E incluso una cosa que pasa, nosotros a veces grabamos a la misma persona el mismo tema y desde cada grabación se van generando pequeñas variantes. Y eso es maravilloso porque eso es la mejor explicación de qué consiste la tradición oral. La tradición oral son un montón de cerebros puestos a la vez y que van construyendo entre todos. Por eso luego las tonadas antiguas y los textos antiguos no siguen produciendo tanta impresión, porque se han construido entre todos. Cada uno le ha puesto su granito de arena, lo ha pulido por aquí, le ha quitado esta cosa que no funcionaba, y por eso tiene sentido seguir recogiendo. Habrá un momento en el que desaparezca. Hay cosas que desaparecen porque son elementos de función colectiva. ¿Por qué desaparece el baile de guitarra los domingos en la plaza? Pues porque ya no nos relacionamos de esa manera. El baile era un espacio de relación entre la mocedad, de relación con el objeto de emparejarse, de casarse, de reproducirse y de que la comunidad siguiera viva. Nosotros ya no vivimos así.
Una mujer cuando nace, afortunadamente, su destino ya no es el de ser paridora de personas. Afortunadamente puede elegir más o menos hacia dónde quiere dirigirse. Entonces, esos espacios han perdido el sentido. Podemos seguir disfrutando de bailar una jota porque al margen de esa función que tuviera entonces, sigue teniendo algo como objeto artístico que nos produce placer. Pero es muy difícil que ya experimentemos la emoción que significaba esperar al baile de los sábados o de los domingos, donde fuera, a ese espacio de la plaza en el cual, dependiendo de con quién bailara, iba a alimentar esa parte del cortejo. Podemos salir de ronda una vez al año ya en la víspera de la fiesta, pero ya no es el salir todos los sábados de ronda, porque de eso dependía de si yo rondaba, si a mí me rondaban, si esa otra parte del cortejo iba a seguir funcionando. Voy a poneros un ejemplo que tiene que ver con este entorno concreto. Sabéis que, me imagino, que en toda esta zona, pero especialmente en esta parte de aquí del Cuarto de la Jana, se salía en la Cuaresma a pedir las mozas. Tenían unas cofradías que formaban, durante el periodo de la Cuaresma estaba prohibido el baile y salían a pedir para la Cera del Monumento, que ardía el Jueves Santo. Y se salía a pedir mediante canciones. ¿Qué ocurría? Que también era, aparte del recaudar para la Cera del Monumento, llevaban un crucifijo vestido, etcétera, etcétera. Sí, todo era muy relacionado con el calendario litúrgico. Pero es que además, como iban pidiendo, era un pretexto para pedir sobre todo a los mozos. Y entonces en esa cosa de cantarle al mozo, echa mano a ese bolsillo con tu mano poderosa, que Dios te lo pagará y te dará buena moza, por ejemplo, o ya nos ha dado limosna con su mano caballero, etcétera. Eso era un pretexto también para continuar. Vale, no había baile, pero no se detenía ese espacio de contacto que era esencial para, en esa economía de subsistencia, que la gente tuviera. Claro, todo eso no existe, porque eso se ha acabado. Entonces, eso es lo que hace que todos esos elementos, al perder el contexto, pierden la razón de ser, pierden la función y se disuelven como un azucarillo. Se disuelven. De ahí la importancia del registro, que es de lo que os estoy hablando, no tanto de decir, a mí no me preguntéis cómo esto se puede actualizar o qué sentido tiene ahora, porque ese no es mi territorio. Pero lo importante es, antes de cómo empleo yo esto, cómo se lo transmito, es un buen registro de las cosas. Y el buen registro tiene que ser metódico. La metodología es eso, planificar bien, respetar a la persona, intentar que la persona esté en un contexto de confianza, agradable. Si te abre su casa, que sea en su casa. No ir 7 personas a agobiar a una persona de 75 años a preguntas. Tener claro, importantísimo, llevar preparado un poco el plan de ¿qué voy a buscar? Porque no podemos preguntar por todo en general. Si yo voy a preguntar por indumentaria, incluso a veces me centro en una cosa, pues cómo se abrigaban cuando iban al campo con el ganado. Y te van a contar, pues yo qué sé, pues sí, aquí íbamos con un mantillo, pero las de Cervera iban con el zagalejo. Y se distinguía que eran de Cervera porque eran y decíamos, mira, ya vienen allí las del zagalejo. Yo qué sé, todas esas pequeñas cosas. Y normalmente, a partir de ahí, se va ramificando la cosa. Es muy difícil que alguien te cuente, desarrolle los temas constreñidos en lo que le estás preguntando. Entonces, tú tienes que preguntar una cosa muy importante. No forzar una respuesta. La respuesta que tú quieres, es decir, porque tú no puedes saber más que la persona que te está preguntando. Tú tienes que sugerir. No vale decir, ser tú el que relata y que la persona te diga solo sí o no. Porque entonces muy probablemente habrá gente que te diga sí para que te calles. O tú, hay que tener en cuenta que lo que estamos tratando es la memoria, y la memoria es muy traicionera también. Es decir, no todo lo que te cuentan va a misa. Tú tienes que saber discernir si el recuerdo puede estar un poco distorsionado, etcétera, y compararlo. Porque además, hay una cosa que es muy graciosa. La gente cuando te dice, no, esto es aquí de toda la vida. Aquí en la vida se ha visto esto. Cuando una persona de cualquier sitio decimos de toda la vida, nos estamos refiriendo como mucho a lo que hemos visto en nuestros abuelos. O a lo que nos hayan contado nuestros abuelos. Y eso son 2 o 3 generaciones. Pero, es decir, cuando profundizas en las fuentes indirectas, como son, yo qué sé,
los protocolos notariales, que son las escrituras que dejaba la gente con las dotes, las herencias, los testamentos, todo eso te das cuenta de que al final lo que te crees que es de toda la vida, como mucho, cada 60, 100 años, puede que cambie incluso radicalmente, ¿no? Yo qué sé. Aquí en todos los pueblos se tocaba la jota con la guitarra. La jota se extiende por toda España en el siglo XIX. Y en muchos de estos pueblos se extiende la guitarra también en el siglo XIX. Porque antes hacían las rondas con tambor. O con nada. Con nada en absoluto. Es decir, no, porque la guitarra se extiende sobre todo cuando empieza a haber servicio militar obligatorio, que esto es una cosa que se impone a finales del siglo XVIII, pero que no se implanta del todo hasta un poco avanzado el siglo XIX. Y eso provocaba que se juntase en los cuarteles gente de toda España, que intercambiasen información, que se unificase un poco, y la gente volvía con su guitarra comprada en Zaragoza o no sé qué, y traía la innovación de venir cantando la jota, y al final lo único que se cantaba para la ronda era la jota, lo que se bailaba en la plaza era la jota, y lo que se cantaba segando en lugar de las tonadas antiguas de la siega era la jota, porque lo que estaba de moda. Ahora tú le preguntas a cualquiera de vuestros abuelos y le va a parecer que la jota es serrana, la jota es de toda la vida. Pues no, es decir, las culturas que llamamos tradicionales o rurales también tienen su historia, también tenían su, yo qué sé, indumentaria, los pañuelos del ramo, los pañuelos bordados. Los pañuelos del ramo son exactamente iguales en toda España. ¿Por qué? Porque son el último pañuelo que se puso de moda. Era la imitación de los mantones de Manila para la gente que no tenía tantos posibles o que se podía guardar en casa. Pero cuando se ponen de moda, se usaron durante tan poco tiempo que no dio tiempo a que generasen variantes locales. Otro ejemplo de aquí del entorno, los los delantales bordados de la Puebla. Pues en la Puebla hubo una maestra, que debe ser como hacia el año 1900 o algo así, que trajo unos cuadernillos de bordados a punto de cruz y que debía ser muy aficionada a la costura, y a todas las niñas las puso a coser, a bordar a cruceta. Y de una primera que hizo el delantal bordado, se extendió en toda la Puebla. Y generó en muy pocos años una variante local. Una variante local que es importantísima desde el punto de vista etnográfico, porque nos ilustra de cómo eran esos procesos que muchas veces pensamos que eran milenarios y a veces eran de poquísimos años, pero en poquísimos años se podía generar una moda local. Hasta el punto de que cuando preguntábamos en Montejo, en Orcajuelo, en los pueblos pegados a la Puebla, nos decían: ¡uy, las de la Puebla! Las de la Puebla cuando venían aquí traían unos mandiles preciosos, todos bordados. O sea, ya se generó un rasgo identitario o identificativo en muy pocos años y ahora mismo pues hemos recogido por lo menos una docena y media de delantales en los que se ve además cómo al copiarse unas a otras generaban variantes, y algunas incluso ya de un carácter muy tradicional, como si trajeran también otra tradición que estuviera operando ahí, que hiciera que se modificara, ¿no? Todo es muy, como veis, muy líquido, ¿no? Muy elástico. No hay, es importante no decir esto era así, así y asado, porque esto te lo dice un día uno, pero a lo mejor en otra casa y tú te cuentan otra cosa distinta, incluso contradictoria. Tú tienes que registrar todo eso, y lo primero registrarlo, lo segundo compararlo con lo que era posible o lo que no era posible, y luego, y lo tercero, archivarlo. Archivarlo de manera que sea útil. ¿Cuántas veces nos han dicho? No, yo tengo ahí una cinta que le grabé a mi padre, a unos que vinieron, no sé cuánto, y la cinta tiene cosas interesantísimas, pero no sabes de dónde es, no pone nada, no... Entonces todo eso es lo que os hablaba un poco del contexto de antes, ¿no? A lo mejor hay unos romances rarísimos que los han grabado en Cervera, pero es que resulta que era una señora que era de un pueblo de Ciudad Real, que vete tú a saber cómo acabó allí, y claro, tiene el repertorio que traía de allí. Si yo no sé toda esa información, a lo mejor yo lo incluyo como repertorio de Cervera, de Buitrago, y claro, es un repertorio que no llegó a manejar esa colectividad. Era, en todo caso puedo decir, repertorio de esa señora que vivía en Cervera de Buitrago, pero que lo aprendió en Almodóvar del Campo, que era de donde procedía ella. Por eso es importante, cuando empezamos con el registro sonoro, preguntar el nombre de la persona,
la edad de la persona, que es importante para saber a qué momento de la historia corresponde, porque si te dice, esto yo lo bailaba cuando tenía 12 años, pues tú ya haces un cálculo de más o menos cuál era el periodo de vigencia de ese testimonio. ¿De dónde es la persona? Y también de dónde viene esa persona, porque a lo mejor la persona ha nacido en este pueblo, pero los padres o la familia eran de otro sitio, y puede que a través de ahí también le venga otra ramificación. Es más, esa persona hipotética de Cervera, que en realidad era de Almodóvar del Campo, si yo estoy en contacto con un investigador de Ciudad Real, le puedo decir, oye, he localizado a una persona que tiene un repertorio estupendo que a ti te puede interesar para completar el contexto. O sea, se explora en muchos sentidos, y más ahora que ha habido en los últimos tiempos un movimiento de población exagerado, porque si yo os preguntara ahora mismo cuántos de los que estáis sentados aquí tenéis raíces en el territorio, familiares, sois de aquí, ¿cuántos sois de aquí? 2. Braujos y Cinco Villas, ¿no? Es decir, entonces todo eso, si yo ahora os preguntara qué cantabais de pequeños, y me fuera diciendo, he recogido un repertorio estupendo en Serrada de la Fuente, y pongo ahí, popular de Serrada de la Fuente, yo estaría distorsionando esa información, porque no es real. Es decir, la información que me vais a proporcionar, ¿cómo era tu nombre, perdona? Sagrario. Sagrario. Y esto, yo hablé contigo por teléfono, ¿no? Sí, Claro, no nos vimos, pero hablé contigo. Eso fue. Por ejemplo, para mí Sagrario, Luis, tendrían... son una vía de conocimiento en sus pueblos respectivos que me pueden abrir las puertas porque van a preguntar a su padre, oye, ¿sabes quién, por ejemplo, quién vestía al santo para pedir en la cuaresma? Pues fulana, pues igual tiene las cosas en su casa. Eso tienen un nivel de conocimiento. Pero luego tengo otros 2 ejemplos, que son Mario y Héctor, que son personas que no son naturales de aquí, pero que tienen un vínculo fuerte. Y entonces, por ejemplo, ellos también han sido llaves en los pueblos a la hora de contactar. Otro caso, por ejemplo, yo recuerdo una encuesta, me parece que fue en Robledillo o algo así, en la que había gente de muchos pueblos, y la tengo grabada y es maravilloso, porque ahí se iban diciendo, había gente de La Puebla, había gente de Paredes, había gente de Robledillo, entonces claro, yo estaba preguntando una serie de cosas y se produjo un debate de, en mi pueblo lo llamábamos de esta manera, pues en el mío no. Para mí eso fue valiosísimo, porque entre ellos mismos, y hubo un momento en que yo ya no preguntaba nada. Es decir, iban como contándose cómo lo hacían en cada sitio, y a mí me servía además para constatar esas pequeñas diferencias que había de un pueblo a otro, ¿no? Como digo, eso en aquella primera fase de encuesta en la que yo lo apuntaba, había sido imposible apuntarlo todo. Porque había conversaciones que se entrecruzaban, porque cuando tú estás apuntando, tú de alguna manera estás filtrando lo que te están contando, el conocimiento de lo que te están contando. Y luego a veces yo leía el cuaderno y decía, pero ¿por qué no apunté esto? Esto me lo contaron, pero no lo sé, ¿no? Entonces es mucho mejor grabar, pidiendo permiso, claro, pero grabar a saco e importante es, nada más venir de grabar, describir lo que has grabado. ¿Qué es una descripción? Apuntar por escrito la fecha, el lugar donde estás grabando, porque a veces puede que tú estés grabando a una persona de Montejo, pero la estás grabando en Buitrago. Entonces, luego tienes que poder volver a localizar a esa persona, ¿no? El nombre y apellidos y la edad de la persona a la que estás grabando, de dónde es esa persona, y las personas que están participando como recopiladores también. Porque imaginaros que yo voy con Héctor a grabar a una señora, yo me quedo con una copia, Héctor también, y yo volviendo a Madrid me caigo al pantano y me muero. Es decir, esa información se pierde conmigo. Pero hay otra persona que estaba ahí que puede dar fe de ese momento en el que estaba yo ahí, ¿no? Eso sería como la cabecera de una descripción. Y a partir de ahí, escuchar con atención lo que hemos grabado cuanto antes, porque hay un montón de información que no puede quedar registrada solo en lo auditivo. Hay gestos que hace la persona, o cosas que te han aclarado, o te estaba diciendo, yo qué sé, pues mira, esto poníamos las manos así, eso no lo puedes dejar grabado. La grabación, el registro en vídeo a veces es muy agresivo, porque a todos nos pasa. No hace falta ser de pueblo para que nos incomode un poco que nos estén registrando constantemente. Entonces yo creo que es mejor que sea una grabación siempre
sonora, ¿no? Entonces, si tú dejas pasar 3 meses de esa experiencia tuya, lo normal es que dejes perder mucha información añadida de lo que has registrado. Entonces, lo mejor es esa misma tarde, esa misma noche, al día siguiente, cuando se pueda, hacer una descripción. Hacer una descripción lo más prolija posible. Porque eso es lo que va a ayudar a cuando vayas a rastrear 10 años después y digas, ¿quién me contó esto? Necesito este dato. Si tú tienes una buena descripción, tú simplemente la tienes que leer, o encima si la tienes en ordenador, la puedes teclear y vas a encontrar si esto te lo dijo fulana, esto te lo dijo mengano, esto en qué momento fue, en qué pueblo era, etcétera, etcétera. No solo eso. ¿Cuál es el objetivo de registrar? Porque en realidad el objetivo es la documentación, el archivo de todo eso para que no se pierda y luego, sobre todo la publicación, porque yo cuando voy a mí no me interesa nada registrar un documento y quedármelo en mi casa en un cajón. Yo no soy ese tipo de coleccionista. O sea, no. A mí me parece que cuando a ti te transmiten un patrimonio determinado, tú tienes que corresponder a la generosidad de esa persona siendo un vehículo de transmisión. Ya no es la transmisión oral, porque ya no es decir, pero por lo menos esa salvaguarda implica que el resto de la gente pueda tener acceso a eso. Pero esto es un tema también peliagudo, porque normalmente, salvo que estas campañas se hagan al amparo de una institución que financie todo eso, la realidad es que los 4 locos que nos dedicamos a esto y ponemos la vida en ello, ponemos nuestra vida, nuestro dinero y nuestro tiempo. Entonces tampoco se trata de que entregues lo que han recogido por las buenas. Normalmente lo que decimos es, vale, yo quiero que esto caiga en buenas manos y lo único que me queda a mí es poder transmitirlo de la forma que yo quiero transmitirlo, que es dignamente. Es dignamente. Entonces, es decir, que quede archivado, que sea accesible, es necesario que sea accesible de una manera ordenada, bien catalogada. Claro, esto exige estar bien formado, pero que por lo menos esté registrado en la cinta, tal día, tal persona, etcétera, etcétera, porque si yo ahora mismo todo lo que tengo en mi casa, vuelvo al ejemplo, si a mí me pasa algo, si yo no tengo todo ordenado, todo lo que yo tengo se acaba disolviendo. Y esto os lo cuento porque, no como hipótesis, sino porque nos ha pasado. Nos ha pasado de incluso gente importante, formada en este tipo de patrimonio, que uno siempre piensa que va a hacer el gran trabajo de su vida y no sé cuántos, y que lo va a perfeccionar, y hay gente que desaparece con todo el trabajo medio hacer, o con todo el trabajo sin ordenar, o sin esa primera fase que es la importante, que es la de la catalogación, la de la descripción y la de la ordenación, que es la que hace que, si tú te quitas de en medio, el que venga detrás pueda utilizar esos materiales, le pueda dar una utilidad. Si tú lo tienes todo desordenado, es angustioso cuando te encuentras con un archivo de esos en el que no pone nada en las cintas, no hay fechas, no hay nombres, no hay pueblos, y empiezas a oír las cintas y hay cosas maravillosas y dices, Dios mío, ¿esto de dónde será? ¿Y este quién sería? ¿Y cómo publico yo esto así por las buenas? Sin ese contexto que le da importancia, ¿no? Entonces, bueno, no sé ni qué hora es, no sé si me estoy enrollando mucho, no sé si lo que os he dicho os es útil o... muy bien, ya hasta las 11:30. ¿Podemos estar a las 11:30, Luis? Sí, sí. Es que hemos empezado un poco tarde. No sé, o sea, es decir, ¿qué os puedo contar? Creo que os he contado un poco cómo trabajamos. Muchas veces esto es una labor que se hace en solitario. Yo creo que os he dicho antes que no conviene ir muchísima gente, pero se hace mucho mejor si se va por lo menos entre 2. Es decir, entre 2 personas se forma ya equipo, compartes la experiencia. Normalmente, a mí es que ya se me ha olvidado cómo hacíamos al principio cuando no conocíamos a nadie. Pero a veces era lo que era llegar a un pueblo y preguntar en la plaza. Veías a una señora con pañuelo y entendías, pues una señora con pañuelo sabías que en qué contexto había vivido. Entonces pero sobre todo intentar preguntar algo que supieras que iban a identificar, ¿no? Pues si se acuerda de cuando hilaban con la rueca, o sea, cosas así fáciles, que no sean muy específicas, para ir tirando del hilo y sobre todo tantear si te vas a encontrar con una persona comunicativa, con ganas o no insistir cuando alguien no quiere, respetar que alguien no quiera comunicar, colocarte siempre en una posición de humildad frente a esa persona, porque es la realidad. Tú le vas a preguntar algo que tú no sabes.
Tú quieres saber. Entonces tienes que favorecer eso. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del tiempo, si vas insistiendo, al final has hecho un tejido de contactos. Porque cuando ya has roto ese hielo de la confianza, tú estás en un pueblo y puedes preguntar, pues conoce, pues mira, fulana tiene, me acuerdo yo en su casa que tenía un pañuelo bonito, o sabe esto, o este romancillo es que me lo sé a la mitad, pero tengo una prima que se lo sabe. Y al final, cuando te quieres dar cuenta, tienes un listado de personas con las que acabas generando una relación que ya puede ser incluso hasta personal, ¿no? Porque hay gente con la que tienes más afinidad o menos, y se te va olvidando un poco cómo eran esos primeros ataques en los que hacías que decías, ¿dónde voy? Otra fórmula, por ejemplo, a finales de los 40, cuando se funda el Instituto Español de Musicología en Barcelona, y una de las labores que se ponen es la recogida sistemática del cancionero tradicional español, porque ya se veía que estaba en peligro absoluto, con muy buen criterio deciden que la primera provincia a la que hay que ir, la que más surge, es la de Madrid. Porque se veía ya que, por las características de la capital y cómo se iba extendiendo, también hay que entender que la provincia de Madrid fue probablemente una de las que más sufrió la guerra. Todo el entorno de la capital estaba devastado literalmente, toda la parte de Brunete, Pozuelo, etc. Y eso provocó también muchos movimientos de población, pueblos desalojados, que luego volvían, etcétera, etcétera. Y entonces entendieron que era donde más corría prisa. Gracias a eso tenemos un cancionero estupendo de García Matos. ¿Qué ocurre? Ese cancionero, como se hizo metódicamente, y están los nombres y las fechas de los informantes, a nosotros nos permitió volver a recorrer los pueblos con esos nombres. En algunos casos llegamos a encontrar incluso a esos mismos informantes que en los años 40 eran jóvenes y seguían vivos. Y otras veces eran los hijos. Y a través de eso, del ir preguntando, ahí se establecieron otras redes, ¿no? Ahora, yo qué sé, se puede hacer de mil maneras. Una cosa que antes no daba resultado, os lo digo porque es mi experiencia de ahora en la provincia de Cuenca, que yo no tenía contacto. Al final hemos empezado llamando a los ayuntamientos. Claro, era con un objeto, es decir, llamamos de la Diputación de Soria para hacer una mega exposición, tal. La gente llama, ¿saben de alguien del pueblo que conserve ropa? De repente eso, que hace unos años podía ser un obstáculo a la hora de hacer el trabajo de campo, ahora, como todo el mundo está sentado delante de la tele y parece que todo el mundo quiere salir en la tele más, pues parece que eso puede ser una puerta que lo abra. Pero esto es una cosa muy... La casuística es muy grande, no se puede dar es tener intuición, tener sensibilidad, saber que el carácter varía mucho de un pueblo a otro, que de una persona a otra, y que tú tienes que tener todas las antenas puestas, todos los sentidos puestos en detectar por dónde puedes tirar, ¿no? Una cosa que yo he aprendido, por ejemplo, de José Manuel Fraile es, a lo mejor vamos a sacar romances, pero si te das cuenta de que la persona que tienes delante no sabe romances, pero tú tienes que detectar de qué te puede informar, porque a lo mejor sabe mucho de aperos de labranza, no sé qué, y aunque no sea tu campo específico, si notas que de eso sabe mucho, tu obligación es registrarlo, porque a lo mejor tienes un colega o una colega que está trabajando eso y te lo comenta y te dice, anda, pues me acuerdo que una vez estuve con un pastor que me explicó cómo se hacía una onda. No es lo mío, pero lo tengo registrado y va a ser útil para ti. Por eso hay que estar un poco con el abanico abierto cuando se va a registrar. Quería... Sí, nos quedan 10 minutillos, o sea, nosotros no tenemos prisa, pero por ti sobre todo, vale, si tienes sí. la mañana liada. Por igual abrir un poco el... Sí, porque os he dicho que podíais hablar y como me embalo, pero lo que os he dicho es que me podíais interrumpir en cualquier momento, que no me importa. Por si alguien tiene preguntas concretas para que no se quede con las ganas. Yo tengo una. Sí que me gustaría que nos centraras más en qué cambios se produjeron tan bestias después de la guerra. Hombre, es que la guerra supuso un trauma colectivo brutal. Y cuando hay un... Eso está estudiado en historia. Cuando hay un cataclismo humano de ese tipo, como puede ser las guerras, o una catástrofe natural fuerte, o un movimiento de población fuerte, por ejemplo, cuando hay una conquista de un territorio y se repuebla, suele haber siempre un cambio cultural fuerte. Cuando observamos los cambios de paradigma cultural grandes que hay, son siempre a través de un cambio histórico potente. Y desde luego, probablemente no haya cataclismo humano más grande que una guerra civil.
entendiendo lo que es una guerra civil. Cuando hay una guerra que no sea civil, digamos que hay un ejército invasor que termina la guerra y por muy gorda que haya sido, cuando termina se va y hay como un proceso psicológico identitario que es, se han ido los malos y nos hemos quedado aquí. En una guerra civil eso no pasa. En una guerra civil, en la herida, creo que está estudiado que tienen que pasar 5 generaciones para que todo eso vuelva a encajar, incluso, es decir, lo arrastramos inconscientemente, aunque tú no estés pensando o tú pienses, no, a mí me da igual lo de los bandos y lo de la guerra civil, la herida que deja en las generaciones es tremenda, porque el enemigo puede ser hasta tu propio hermano. Es decir, el conflicto es un conflicto muy tremendo, ¿no? Entonces, eso provocó, primero, decir, una devastación en la población literal en cuanto a la desaparición de personas. La guerra civil española, además, le sucede una posguerra, la posguerra inherente a una guerra civil que coincide con una guerra en el resto de Europa, con lo cual tampoco había recursos que pudieran ayudar a salir de la posguerra, con un racionamiento que llega hasta el año 52, y entonces todo eso, claro, es el momento en el que se empieza a vaciar el campo, la gente empieza a ir a las ciudades, entonces los pueblos se vacían de juventud, y todo eso, es decir, hay un corte generacional, y cuando hay un corte generacional es más propicio al cambio cultural. Coincide también con la mejora de las comunicaciones, la llegada de la electricidad y la escolarización ya generalizada. Esa escolarización es lo que provoca también la muerte de las pequeñas culturas. La escolarización supone una unificación lingüística, por ejemplo. Es que, o sea, si tú oyes hablar a la gente que no estaba escolarizada antes de la guerra, pero es que incluso ni los propios serranos reconocerían a los serranos. Bueno, pues sí, pero es que yo estoy pensando, por ejemplo, en la Elena de la Puebla. Es que en la Puebla la gente muy mayor tienen una pequeña vocal al final de los infinitivos. Dicen comere, cantare. O sea, es algo que suena muy arcaico, muy arcaico. Y eso es un cambio que ha pasado en una generación. Estoy hablando de aquí mismo, es decir, de oír hablar a gente muy mayor y darte cuenta de que te están hablando en un castellano que no es el que hablas tú, ni el que hablan sus hijos ya, porque sus hijos ya han trabajado en Alcalá, en San Sebastián de los Reyes, donde sea. Entonces ya ese cambio no es un cambio solo de aquí, es un cambio generalizado. Es el cambio de cuando la gente ya va al baile normal, agarrado, las modas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un cambio brutal. Por eso es una cultura muerta. O sea, hay cosas que siguen un poco vivas, pero muere porque muere el contexto que le daba sentido. O sea, ¿qué sentido tiene? Ya no tiene sentido cantar labrando, porque en el tractor no tiene sentido cantar labrando, porque tú harás en una mañana lo que te costaría una semana arar con una yunta. Que ya te he escuchado alguna vez, pero podrías comentar cuál es tu opinión sobre la sección femenina, las agrupaciones de porosidad, todo esto que este revisionismo, o sea, a la hora de buscar algo también hay un momento en el que... Claro, es que eso tiene que ver con, y esto es una cosa que no tiene que ver solo con los porosidades de la sección femenina, sino que era generalizado. Es decir, la gente ha cantado toda la vida, la gente se ha vestido toda la vida, la gente ha vivido toda la vida. Pero hay un momento en el que la clase dominante se da cuenta de que la gente canta y de que la gente se viste y no sé qué. Esto es un momento que se puede cifrar más o menos en el siglo XIX, que es cuando surge el concepto moderno de nación. De repente, antes la gente vivía en su territorio y la gente que estaba aquí, pues es muy significativo que cuando, por ejemplo, los testamentos que hay, yo leo un testamento del siglo XVIII de Braojos y pone: mando que a mis 3 hijos se les haga un vestido completo al uso del país. ¿Qué país era ese? Pues el país es lo que se ve desde mi campanario. Es decir, lo que yo, que no me muevo de aquí porque no me tengo que mover, porque la gente vivía en su... No había esa movilidad que hay ahora, como mucho bajaban a Torrelaguna al mercado o lo que fuera, pero no veían otras personas. Veían los que pasaban por el Camino de Francia, pero ni siquiera, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante cuando se hace el partido de Torrelaguna, que es justo cuando se hace la provincia de Madrid, en el año 1833, porque antes esto pertenecía a Guadalajara.
se crea de nuevas el partido de Torrelaguna. Y entonces hay un documento que es la junta de todos los alcaldes de la tierra de Buitrago que elevan una queja a la recién creada Diputación de Madrid diciendo que en qué cabeza cabe que se haya decidido poner la cabeza de partido en Torrelaguna y no en Buitrago. Porque dicen que ya la tradición es que bajen a Buitrago a hacer las cosas, que ya de muchos pueblos ir a Buitrago es difícil porque los caminos son muy malos, pero que si encima tienen que ir a Torrelaguna es un despropósito, y que encima Torrelaguna nunca ha tenido jurisdicción nada más que la de su término municipal, porque es verdad que Torrelaguna no era cabeza de nada, no tenía tradicionalmente, y Buitrago sí que era históricamente la cabeza, les hicieron caso omiso, pero ahí está la firma de todos los alcaldes, algunos a duras penas, de todos los pueblos, pidiendo que por favor se respete eso. Ya no sé ni por qué os estaba contando esto. No, que el momento en el que se vuelven los ojos y se empieza a decir, anda, la gente canta, es porque cuando surge el concepto de Estado-Nación en el siglo XIX, que es que a un Estado le tiene que corresponder una lengua, una cultura, un territorio y tal, las clases dirigentes, que eran las que manejaban el cotarro, eran muy iguales en toda Europa. La moda era igual, quitando que hablaran cada uno una lengua diferente, culturalmente estaban muy unificadas. Entonces, ¿cómo le vamos a dar contenido a estos nuevos Estados-Nación? Mirando lo diferente. ¿Y quiénes eran los que eran diferentes? El pueblo, lo que llamaban el pueblo. Entonces, es como que decidieron que la quinta esencia de las naciones estaba en el pueblo. Y es por eso que empiezan a recoger y a registrar lo que hasta entonces no les había importado una mierda. Y aparece de repente la gran cultura y registrado por escrito lo que hasta entonces había tenido una vida oculta, como si no existiera, como en ningún sitio. Y eso hace que desde el siglo XIX hasta ahora haya habido diferentes maneras de abordar eso. ¿Qué ocurre? Que la sección femenina todavía está en ese concepto de lo importante es que generemos algo diferenciado que nos identifique como nación. Entonces, todo lo que no va... O sea, si hay un traje castellano, tiene que haber un traje castellano que tiene que ser así, así y así. Y todo lo que se me salga, aunque me esté apareciendo cuando yo vaya al campo, del concepto predeterminado de lo que tiene que ser lo castellano, ni lo registro, ni lo veo. Porque esto me rompe a mí la idea preconcebida, el estereotipo que tengo de lo que era, de lo que es, ¿no? Claro, ahora mismo no se aborda así el trabajo. O sea, un consejo que doy. Poned la identidad, guardarla en un cajón. Si vais a hacer un trabajo de campo, serio, si lo queréis hacer serio. Porque si hay catalán, en Cataluña del siglo XIX, de Barcelona para abajo, se tocaba la guitarra muchísimo. Y el baile popular que había era la jota. ¿Qué ocurre? Que cuando iban a registrar y la gente les cantaba la jota y encima con un montón de coplas en castellano, porque eso es como ahora cuando se canta en inglés. Si se pone de moda un género que viene con esa lengua, pues la gente lo cantaba mezclando el castellano con el catalán, etc. Claro, todo eso era como una aberración para el constructo que estaban haciendo de la identidad catalana. Y eso hace que los etnógrafos actuales de Cataluña se lamenten de por qué no se registró todo eso, porque ahora hay un criterio más de recoger lo que sale, sin mirar a ver si esto es más catalán, más castellano, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que tú vas recogiendo y ordenando. ¿Por qué? Pues porque hay, por ejemplo, romances catalanes que solo se dan en Cataluña y solo están en catalán, pero hay otros que vienen de la tradición castellana, pero que vienen de hace 500 años, que se han catalanizado a medias. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque está como un proceso de adaptación de cosas que no se entienden. A lo mejor tienen un verso en catalán y otro en castellano, o uno que empieza en castellano termina en catalán o viceversa, ¿no? Y eso era la realidad de la gente. Y la obligación de alguien que estudia la historia es no inventar nada, es ser lo más fiel posible, para poder dejar elementos de interpretación fiables al que venga detrás. Es un poco... Entonces, ¿qué ocurre con lo de la sección femenina? Hay materiales que son... Yo siempre lo consulto, porque puede ser un indicio para tirar del hilo, pero desde el punto de vista de la metodología, no son de fiar. No apuntaban quién se lo cantaba, no estaban formadas para recogerlo. Entonces, claro, a mí me puede valer el archivo de los coros y danzas para tirar de un hilo y poner las cosas en su sitio. Y hay luego otras cosas que son inventos absolutos. Porque como estaban obligadas a generar un repertorio, si no recogían nada o no sabían dar con la tecla,
porque no identificaban quién era la persona que había mantenido ese repertorio, pues al final se lo inventaban directamente. No sé si estoy contestando a las preguntas, ¿no? Yo con lo de la guerra, y ya paro, quería si pudieras aterrizar un poco más en esta zona. O sea, que entiendo que la parte productiva, o sea, más allá de toda la desgracia brutal, ¿no? Entiendo que la parte productiva se mantuvo más o menos igual, más allá de la catástrofe, pero que no se empezaron a hacer cosas nuevas y antes de que llegaran avances tecnológicos, que se asfaltara, que llegara la luz, o que también es diferente según los embalses y eso, el agua, el teléfono, o sea, que aquí tardó todavía bastante. En la parte cultural, ¿qué crees que cambió el franquismo? A ver, es que yo creo que estamos justo en una zona que es, dentro del contexto, no voy a decir solo madrileño, pero aquí es un caso diferente, porque es que yo en el año 86, que fue la primera vez que subí a la Puebla, fuimos en 3 semanas y había 5 señoras con sayas. O sea, a 1 hora y pico de Madrid había 5 señoras a diario que para ir al huerto no sé qué seguían usando las sayas de esta meña parda, que es una cosa antiquísima. Entonces, es cierto que en estos pueblos, en Montejo siguió habiendo baile dominguero de guitarra hasta los años 60. Se siguió organizando el baile de guitarra, entonces quizá en este contexto se mantuvo la cosa porque, salvo el Frente del Agua que estuvo por esta zona, que aquí sí que hubo evacuación, pero claro, mira, yo recuerdo, hay una foto, y está en el libro ese de Puentes Viejas, de una señora de Paredes que está en Manjirón, que está con su manteo y su pañuelo y eso, y además nos hablaron de las circunstancias, y nos dijeron, esto es una señora de Paredes que estuvieron aquí cuando la guerra evacuados. Esa señora no dejó de vestir de esa manera, porque estaba enfrente y volvieron. Entonces, yo todavía, en estos pueblos, la recogida que he hecho de indumentaria ha sido en primera persona. No ha sido mi madre o mi abuela se ponía el manteo de esta manera, sino ha sido yo me ponía el manteo de esta manera, o yo me ponía el refajo de esta manera. Eso es un caso excepcional. Pero sin embargo, si cruzamos en la carretera, en Braojos o en Villavieja, ya no es así. Hay una parte que sí que se ha mantenido, pero se nota que son pueblos que están más abiertos a la carretera, y ya si bajas un poco más para abajo, Guadalí, Miraflores, Bustar Viejo, ahí sí que se nota el cambio de la guerra. Depende mucho del tipo de economía que hubiera en cada zona. Te quería preguntar por 2 aspectos concretos, los coles y el tema de la iglesia, de la religión, si hubo cambios ahí potentes con eso. Los cambios de la iglesia los hay sobre todo después del Concilio Vaticano II, porque cambia la liturgia. Y al cambiar la liturgia se introduce las canciones de misa un poco más pop y todo eso. Es decir, lo que el Concilio Vaticano lo que intenta es como abrir esa liturgia antilosada tridentina al pueblo, ¿no? Es decir, está dentro de la corriente de los años 60 y eso hace que desaparezca todo el tipo de liturgia antigua, se cante otra vez la guitarrita, y todo tiene que ver más con que es lo que hemos vivido nosotros, de las catequesis y las cosas, ¿no? Entonces todo eso, me acuerdo en un pueblo de Segovia, en Fronterongo de Fuentidueña, que lo que cantaban de la Cuaresma lo oyes y te caes de culo, porque es todo unos sistemas musicales arcaicos completamente. Y decía la Dionisia, dice, esto vino después de la guerra un cura y dijo que cómo cantábamos esas canciones moriscas, que eso era irreverente, ya ves tú, eran cosas de San Lázaro, de tal. Y entonces ya lo abandonaron, muchas veces era el propio cura. El cura que venía, el cura mandaba en todo eso. Entonces, toda esa música religiosa tradicional que era paralitúrgica, que eso no lo controlaba la iglesia, el cura cantaba la misa en latín, pero luego cuando se salía la procesión del encuentro para cantar la Pascua, eso correspondía a la tradición oral. Eso eran textos de tradición oral, pero si cambia la liturgia y el cura cambia el rito, pues eso desaparecía. Ya se perdía el sentido. Yo creo que en Montejo debieron de salir a pedir para la cera la última vez en los 60, pero ya las últimas veces nos decían que ya no se cantaba. Salían simplemente a pedir, pero dejaron de cantar. Fue disolviéndose poco a poco. Y hay otra cosa que hay que tenerla en cuenta, es decir, las cosas, la gente entendía que todo eso pasaba de moda. O sea, es que era inconcebible, yo qué sé, mi abuela mismamente, mi abuela zamorana, ella todo el tiempo que estuvo viviendo en el pueblo vestía de manteo. Después de la guerra se fueron a Valencia y ahí se quitó el manteo porque decía, ¿cómo voy a ir a Valencia vestida de paleta? O sea, esto quizá puede explicar también eso.
al haber esa emigración masiva a las ciudades, de gente que iba y venía, también que volvía a los pueblos los fines de semana, el contraste entre quien vivía en el pueblo con la forma antigua y el que venía de la ciudad con la novedad, hacía también avergonzarse al que estaba en el pueblo. Y eso forzó también el abandono. No es tanto que fuera algo impuesto desde arriba, es un proceso natural. Es un proceso natural, porque tú, si llega la tele al pueblo, hay un teleclub y la gente ve otra cosa en la tele, automáticamente toma conciencia como de su atraso. Asocia el cómo está viviendo, las condiciones de vida que tiene, porque es verdad que había, o sea, yo no soy de romantizar esto, porque es que vivir en cualquier pueblo de estos, antes de que hubiera electricidad o lo que fuera, era durísimo, durísimo. Pero entonces también la gente te dice, la gente tiraba en el refajo porque lo asociaba a la mala vida. O sea, tampoco es que fuera algo impuesto desde arriba o así, es que es un proceso natural y universal. O sea, esto no es algo que se dio en España ni en la sierra, esto se dio en toda Europa, de la misma manera. O sea, cuando Pasolini habla en el contexto italiano de cómo en los años 60, 70 el campesinado está perdiendo sus formas culturales maravillosas de canciones y las está sustituyendo por la sociedad de consumo, estaba contando lo que estaba pasando en todas partes. O sea, estaba augurando esa pérdida brutal de esa cultura, porque el problema es que al ir asociada a esa forma de vida dura, el cambiar de una forma de vida dura a otra menos dura se llevó por delante todo eso que no era per se duro, porque eran canciones, eran otras historias, pero que al estar ahí asociado lo barrió completamente. Y fue, sí, aquí la guerra, pero es que en Europa fue 5 años después con su guerra que tuvieron la mundial. O sea, fue un proceso mundial, universal. Y decías lo de la... Bueno, no sé si te lo he contestado. Los coles. Y los colegios es que eso es... O sea, en el colegio tú recibes una cultura unificada. Tú recibes en el colegio los maestros... es un programa cultural común para todo el mundo, que le da a todo el mundo las mismas coordenadas, ¿no? Ya no es tu abuelo, si tu abuelo era pastor, si tu padre y tu abuelo eran pastores, tú ibas a ser pastor. Y entonces te transmitían lo que necesitaba saber un pastor. Si ibas a ser hortelano, te transmitían lo que necesitaba un hortelano. Si un labrador, un labrador. Pero cuando vas al colegio no te transmiten algo específico del pueblo. Yo, en mi cole de Aluche se hacía lo mismo que en un colegio de Palencia, si era de mi mismo año. Como mucho habría alguna cosa, yo qué sé, es que no sé qué podría haber. Si es que ¿cómo se llama? El programa, ¿cómo se llama? El currículum escolar es el mismo en todas partes, ¿no? Habrá variado ahora con el sistema autonómico, pero... A mí se me ocurre ahí lo que estáis comentando, que igual se puede dar ahora. Es verdad que el currículo escolar significa todo, pero al final quien transmite ese currículo escolar es una persona, o hay una línea pedagógica del equipo directivo, de un departamento. Entonces esa persona tiene una metodología concreta, si su contexto está vinculado al lugar, lo puede hacer de una manera u otra. Es lo que entiendo que puede cambiar. Claro, lo que pasa es que cambia el vehículo. Es que es muy distinto y lo sigue siendo ahora. Por eso os hablaba de lo que es la lengua madre que todos aprendemos en casa. Es decir, todo esto es como si hubieras estado toda la vida aprendiendo la lengua madre. Entonces, desde el momento en el que hay un espacio en el que tú vas a estudiar esto, ya entramos en otro territorio. Igual que... es que es una sociedad industrial o postindustrial, es otro paradigma completamente distinto que hace que nosotros podemos transmitir este tipo de conocimientos como de la misma manera que estudiamos historia del arte. Es decir, podemos enseñar a valorar el patrimonio como patrimonio. Pero es verdad que se nos plantean muchas cuestiones incluso con el patrimonio arquitectónico. ¿Por qué desaparece el patrimonio arquitectónico? Porque hay cosas que tenían una utilidad y ya no la tienen. Y es muy difícil pedirle a alguien que conserve la casa serrana con el suelo de tierra pisonal. Sí, plásticamente es precioso, es una maravilla, pero o con los huecos pequeños que eran los que tenían sentido cuando calentar la casa en un entorno en el que la leña escaseaba, porque estamos hablando de antes de que repoblaran para los pantanos, y todo esto estaba pelado, eso lo sabéis, que
hasta las repoblaciones ya un poco más cercanas, tuve fotos de finales del siglo XIX, pero de toda la sierra, y la sierra estaba pelada completamente. Entonces la leña era una cosa escasa, la desamortización se llevó por delante los montes comunales, que era donde sacaba la gente la leña, y el siglo XIX fue un auténtico desastre. O sea, el siglo XIX, de las políticas estatales, destrozaron esa vida equilibrada que había, porque en el 18 no estaba tan mala cosa. En todos los pueblos tenían su dehesa boyal y se sabía que, muy interesante también consultar las ordenanzas municipales de todos estos pueblos de la tierra de Buitrago, porque eran súper estrictos con la leña que se podía sacar, la que no, eran muy conscientes de que eso tenía que mantenerse. Entonces era una supervivencia, pero estable, ¿no? Entonces, si tú tienes que calentar la casa, te va a interesar si tú además estás haciendo vida en la calle, trabajando en la calle, tú la casa la quieres para dormir, entonces te basta con la puerta y un ventanuco, porque todo lo que sea abrir huecos va a ser malo en verano y en el invierno. Ahora tú quieres tener unos ventanales enormes, porque quieres ver la sierra, pero eso tienes que compensarlo con calefacción, es que es otra cosa distinta. Entonces, yo creo que no quería entrar en esto, porque esto ya digo que no es lo mío de cómo mantenerlo, pero yo creo que resucitar esto no tiene sentido. O sea, o sea, si lo quieres mantener tiene que ser que le encuentres otra utilidad. Que te juntes porque te gusta pero teniendo claro que ya el proceso de la transmisión oral y de lo tradicional en ese sentido no existe. Tú te puedes juntar con tus colegas a cantar la jota, pero es como pasa ahora en los encuentros de guitarras y tal. Al final están las mismas personas en los mismos sitios, en todas partes, y todo se unifica. Y a mí me parece maravilloso, porque es estupendo que encuentres un contexto en el que cantes, en el que toques y en el que bailes. Pero de ahí a que yo grabe a Alejandro de Robregordo tocando la guitarra, que cambia completamente el toque del otro y no sé qué más, eso ya se ha muerto, porque se ha cortado la transmisión. Por eso es tan importante registrarlo, porque si no lo registras, se esfuma completamente. Claro, yo te quería, es que todo el rato estoy pensando lo mismo. Tú que tienes conocimiento de otros sitios, ¿no? Porque todo el tiempo piensas en Sierra Norte de Madrid, para la gente que lleva tanto tiempo aquí, sabes de muchos estudios, mucha gente que viene, o para no limitarme solo a la Mancomunidad, yo digo en Buscaviejo, pero sé de muchos estudios maravillosos que luego no se termina de hacer salvo este proyecto tan estupendo de mostrarlo como un patrimonio público. Entonces, que ni siquiera la gente de esos pueblos tiene conocimiento de esos trabajos, ¿no? Entonces, bueno... Que es el registro, el estudio, la catalogación, y yo cuando publico cosas, lo que publico es eso, los materiales, entendiendo que a partir de ahí yo los pongo a disposición de quien quiera hacer con ellos lo que quiera. Es decir, ya eso es tarea de otro, que yo no quiero ni pensarlo, porque entonces me tendría que dar una sopa de lexatines ahora mismo, de la ansiedad que bastante tengo con constatar día a día cómo desaparece, cómo cada vez que vamos a los pueblos, cada vez hay menos gente que sea capaz de dar información diferenciada, y lo que se va recogiendo es más lo de última hora y lo más unificado, lo que podría saber yo, el corro de la patata, o algo así. Ya no sabemos nada y no se sabe nada, porque al final va a llegar un momento en el que yo tenga 80 años y le esté preguntando a una persona de 80 años, que le preguntaré a Héctor, que hemos ido juntos al colegio, y entonces pues será hablar de nuestros viejos tiempos, pero no podría hacer esa labor de... Pero yo siento no poder aportaros nada en ese sentido, porque yo creo que para poder luego hacer algo con esos materiales, primero tienen que estar los materiales. Desde luego, si no hay nada registrado, el debate se acaba, porque es como... podemos pensar qué hacemos con la ermita, pero si no hay ermita, no hay nada que pensar. ¿Qué uso le damos a la antigua fragua? Pues ya veréis el uso que le dais los que viváis ahí, para qué os es útil, si la dejáis como museo, si hacemos un bar, si nos reunimos ahí, pero lo primero que tiene que haber es fragua. Si nos hemos cargado la fragua para poner un bloque de cemento, se acabó la conversación. Entonces mi parte de la conversación es la de o que siga habiendo fragua, o que por lo menos haya el mayor número de fotos de la fragua y de testimonios de la fragua, para que si alguien pregunta sepa lo que había ahí antes. Pero soluciones o ideas
lo siento, pero es de eso, no soy gestor de patrimonio ni nada de O nada. sea, no digo soluciones, ¿no? Lo que pasa es que... O ideas, algo así. Yo estoy, ahora mismo estoy un poco enfadada, ¿no? Habla Fran de la, de la posguerra, ¿no? Entonces, bueno, aquí se han hecho grandes inversiones, toda esta musealización en torno al Frente del Agua, y sigues teniendo que rebuscar, o sea, lo sabes cuando estás por aquí y charlas con las personas mayores, hay testimonios y hay personas vivas que todavía te pueden contar el relato de ese momento y no está por ninguna parte, o yo lo desconozco, ¿no? Entonces, bueno, dices, a ver, o sea, no por ponerme a criticar a la administración actual, ¿no? Pero bueno, que se ha limitado solo venga el momento bélico y tal, pero se han olvidado de todo el relato y es que todavía se puede... Pero es que eso yo creo que la respuesta es que, o sea, lo que yo sé es porque yo quería saberlo y lo he preguntado. Quiero decir, yo no me esperaba que viniera una institución a explicarme cómo se vestía en la tierra de Buitrago. Yo es una pasión que yo tengo y entonces yo la he desarrollado porque es lo que quiero saber. Entonces, si yo hubiera tenido un libro sobre esto, a lo mejor no habría venido porque me habría comprado el libro y habría dicho, aquí está. Y luego, pues a lo mejor me habría vestido, no simplemente habría disfrutado leyéndolo o no sé qué. Pero como en mi caso yo quería saberlo y no había nada, pues entonces yo he tomado la iniciativa de venir y hacerlo. Otra cosa es que yo tenga ese trabajo en mi casa parado desde hace 8 años, escrito un tocho así, y no encuentre esto es una queja que expreso yo, no a vosotros, pero no encuentre en la comunidad autónoma que más dinero tiene de toda España interés en que esto salga, que esto cuesta 4 duros publicarlo. Porque a mí lo que me encantaría es decir, lo que me duele es que a mí se me ha muerto la gente a la que a mí me hubiera gustado decir, y toda esta brasa que le da a usted preguntándole esto y lo otro, era por esto, tenga. Entonces, lo que pasa que, ya digo que solo tenemos una vida, entonces yo tengo 2 opciones. O estarme lamentando y doliendo, o haciendo lo que voy a hacer ahora, que es irme, porque Estefanía ha localizado un manteo de Pradena que no he visto ninguno, hasta la Puebla, a fotografiar eso y 2 pañuelos de paredes, aprovechando que estoy aquí, para no gastar tanta gasolina, viniendo de Soria, que me entro por ahí, o sea, no es por colgarme ninguna medalla, pero que al final, entonces, ¿qué ocurre? Tampoco se trata de que ahora, yo todo esto que me ha costado sangre, venga una institución y por las buenas diga, pues dale todo lo que tienes. Digo, un momento, vamos a ver cómo hacemos esto, porque la condición que yo voy a poner es, no que esto te lo dé para que se quede en un cajón de no sé qué ayuntamiento, sino esto tiene que estar así, asado, para que el que venga detrás lo tenga un catálogo o lo tenga digitalizado y pueda orientarse en todo esto y le sea útil, porque yo, para que lo guardes en otro, mira, haciendo el trabajo de la indumentaria de aquí, llego a un trabajo inédito que se hizo en los años 80 de toda esta zona, el de Fernán Chamón, patrocinado por lo que era el PAMAM, que ya no existe. Estaba el material, o sea, mecanografiado, las diapositivas, las grabaciones archivado en la biblioteca regional. Y yo, claro, leo aquello y digo, hostia, pero esto es interesantísimo, porque hay un montón de testimonios y de cosas que esto ya no está. Y entonces lo comenté, oye, además hay aquí unas diapositivas que me vienen bien para documentar a los viejos de cuando se vistieron, los viejos de Berzosa, no sé qué, tal. Ya, pero es que tienes que, como esto es un trabajo inédito, tienes que localizar al autor. Casualmente el autor era amigo de Chema, lo localizo, que ningún problema, que daba su permiso, pero otra cosa que dije fue, les dije allí, en la biblioteca regional, digo, esto es un crimen que está aquí, porque esto es un trabajo pagado con dinero público, que se entregó la memoria y se entregó todo, y desde los años 80 hasta ahora, aquí está dormido esperando. ¿Qué ocurrió? Que hubo un movimiento, se movieron las cosas, hubo engranaje, y eso está publicado y está a disposición de todos los que lo queráis leer. Pero eso es lo que tenía que haber sido en ese momento. ¿Por qué se ha podido publicar? Porque el trabajo estaba hecho. Y porque el trabajo estaba hecho con método. Estaban las grabaciones, estaba un texto escrito, estaba ordenado, estaban los informantes, estaba todo. Y es un trabajo que yo puedo citar, al que puedes acceder. Pero eso, yo bastante hago con ir a los pueblos y documentarme. Si encima me toca imprimir el libro, me toca no sé cuánto, pues, es que no me da.
Y encima pienso, si me toca el gordo este año, me lo imprimo y lo publico pasando de todo el mundo. Sí, la sierra, que Claro. acaba autorizándose. La información que vemos en papel nos entra mejor que la virtual. Lo virtual es maravilloso. Yo ahora mismo nos ha facilitado el trabajo de campo también, porque a veces localiza simplemente alguien que ha colgado un vídeo de YouTube de la fiesta de su pueblo y ves a un señor tocando la guitarra a la antigua. Vale. Pero para mí, un trabajo hasta que no está en papel, está, porque yo siempre pienso, ¿y si dentro de 10 años colapsa el sistema energético y no tenemos acceso a nada? Libros, estamos leyendo libros de hace 600 años que ahí están incólumes. Entonces yo me quedo tranquilo cuando las cosas las veo imprimiditas y que lo puedas guardar en... Porque un libro lo tienes que destruir para que desaparezca.